Dicho todo eso, voy a compartirles pantalla. A partir de ahora, yo no los puedo ver a ustedes, o sea, no puedo ver la videollamada como tal. Entonces, si por alguna razón me dejan de escuchar, o el PPT se deja de ver, o me escuchan entrecortado o algo, por favor, abren el micrófono y me lo hacen saber, porque acá la pantalla me cubre, perdón, la presentación me cubre toda la pantalla, entonces no puedo ver si alguien me levanta la mano o algo por el estilo, o me dice algo, no, o me escribe en el chat, no lo puedo ver porque pues nada más puedo ver la pantalla de la presentación. Así que por favor, si me dejan de escuchar algo, me lo hacen saber. Bien, vamos a empezar con lo normal primero, lo básico. ¿Por qué? Porque en el examen de certificación, en muchos casos clínicos te van a poner laboratorios. Laboratorios que ciertamente sí les tengo que hacer saber que dentro del panfleto, dentro del cuadernillo de examen, sí va a estar el cuadernillo, sí, de las 160 preguntas, pero en la primera página van a tener una hoja suelta donde van a tener la mayoría, no voy a decir que todos, porque siempre hay un caso clínico, uno o varios casos clínicos que te da unos valores de X laboratorios y tú quedas disquechoso cuál era el valor normal de esta cosa, pero la mayoría de los valores de laboratorio normales te lo va a decir esa hoja. Es decir, el examen de certificación trae como una pequeña batería de los valores normales del laboratorio. De los más comunes, no voy a decir que todos, porque ya les digo, siempre hay varios casos clínicos que tú quedas y que, ay, no pusieron el valor normal de tal cosa. Pero la mayoría vas a tener esa hoja con la que te vas a poder guiar, porque la mayoría de los casos clínicos de ese examen tienen laboratorios. Entonces, quiero ir metiendo un poquito de laboratorio aquí para que vayan practicando eso. Y bueno, también no he podido subirles el nuevo cuestionario que creo que les llegué a comentar. Si no se los llegué a comentar, pues se los estoy comentando. Hay un nuevo cuestionario que les quiero subir de preguntas, así tipo examen de certificación, como los otros casos clínicos que les he subido. Pero de nuevo, la plataforma me ha estado dando problemas, entonces no he podido hacer más de 4 cosas con la plataforma. Así que bueno, vamos a empezar entonces con fisiología de la sangre. Recordar que la sangre se puede dividir en dos, ¿sí? Sobre todo esto se puede ver mejor cuando metes la sangre en un tubito de química. El tubito de química, recuerden que puede ser de tapita amarilla o tapita roja, pero bueno, el punto es que, ¿por qué hablo de ese tubito? Porque ese tubito, cuando pones la sangre unos minutos después, la sangre se va a separar en sus dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Se los pongo aquí. El plasma y las células sanguíneas. Realmente, si los dividimos, está casi que mitad y mitad, con la excepción que pues tenemos un poquito más de plasma que de células sanguíneas, que mucha gente piensa que tenemos más células sanguíneas que plasma, porque usualmente siempre cuando escuchas sangre piensas en el famoso eritrocito, pero la verdad es que sí tenemos un poquito más de plasma que de células sanguíneas. De hecho, nosotros tenemos bastante sangre en el cuerpo, a tal punto que la sangre, si se extrajera toda la sangre de tu cuerpo, obviamente estarías muerto porque en la sangre está la hemoglobina y la hemoglobina hay oxígeno, pero si sacáramos toda la sangre de tu cuerpo, eso equivale a aproximadamente hasta un 8% de todo tu peso. Así que eso es bastante sangre. Y cuando una persona pierde mucha sangre, es súper importante poder hacer una transfusión sanguínea. Por supuesto, antes de hacer una transfusión sanguínea, dentro del historial médico siempre deben preguntar la religión, porque pues ya se conocen que los testigos de Jehová pues no aceptan donaciones de sangre. Así que es importante tener esa información en cuenta. Si el paciente no tiene, a veces esas personas de esta religión tienen a veces en la billetera, a veces lo tienen en tatuaje, a veces lo tienen, a veces llega el familiar, se los dice, o a veces llega la misma persona y le dicen, no, que es que yo soy testigo. Entonces, ustedes tienen que explicarle la importancia de todos los componentes de la sangre, la importancia que es hacer la transfusión de sangre.
Y bueno, ya si la persona no quiere hacer la transfusión, pues se hace relevo de responsabilidad. Si la persona está inconsciente y está sola y no hay ningún papel, no hay nada en la cédula, no hay nada que diga que la persona es de esa religión, entonces tienes que proceder a la transfusión, porque acuérdate que tu objetivo, tu trabajo es mantener a la persona viva o lo más estable posible. Entonces, ciertamente ya sabemos que en la sangre va a haber hemoglobina y que la hemoglobina lleva oxígeno. Sin embargo, el oxígeno no es lo único que viaja a través de la sangre. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado de que, por ejemplo, si te duele la cabeza y tú te tomas una acetaminofén, ¿por qué? ¿Cómo el acetaminofén sabe que te duele la cabeza? Porque ciertamente se te mejora el dolor de cabeza, pero ¿cómo el acetaminofén sabe que te duele la cabeza y no que te duele el pie? O digamos que te torciste el tobillo y en ese momento te duele el tobillo, no te duele la cabeza. ¿Cómo el medicamento sabe dónde te duele? Realmente no es que el medicamento sepa dónde te duele, sino que cuando tú tomas el medicamento, eso ya tu sistema gastrointestinal, y tu sistema gastrointestinal va a absorberlo y eso lo va a pasar al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, entonces, a medida que va fluyendo la sangre por todo tu cuerpo, así mismo se va a ir disolviendo y se va a ir dividiendo ese medicamento a todo tu cuerpo. No es que va a llegar específicamente al lugar donde te duele, es que ese medicamento se transporta en todo tu cuerpo. ¿Okay? Y aparte de eso, también nutrientes. No solamente eso, sino también en la sangre va a fluir hormonas. Por ejemplo, yo no recuerdo, pero quizás sí se los mencioné en algún momento de, por ejemplo, creo que cuando estábamos hablando del sistema nervioso, en algún momento les comenté que el corazón realmente no media lo que son los sentimientos. Los sentimientos realmente, la función de los sentimientos está en tu encéfalo, justamente en el sistema límbico. Es tu sistema límbico quien media las emociones. Pero ahora sí, si tus emociones están en tu cabeza, en tu encéfalo, ¿sí? Porque todo el mundo dice que todos los sentimientos se sienten en el corazón. El corazón no tiene absolutamente nada que ver con los sentimientos. En realidad el corazón es una víctima del encéfalo, especialmente el sistema límbico. ¿Qué pasa? Digamos que, vamos a poner los dos ejemplos, digamos que cuando alguien te dice que mira, ya yo no quiero estar contigo, quiero terminar esta relación, tú inmediatamente, ouch, siento un dolor en el pecho, me duele el corazón, literalmente sí te duele el corazón. Pero eso no quiere decir que el corazón es quien tiene la culpa de esa reacción. Realmente el corazón es una víctima. ¿Qué pasa? Tu encéfalo va a recibir información del medio externo, ¿sí? Mediante tus sentidos. Algo que viste, algo que escuchaste, algo que tocaste. En este caso, digamos que alguien te dice, mira, ya yo no quiero estar contigo más, ya no siento nada por ti. En ese caso, tus oídos, ¿sí? Tu estímulo va a ser auditivo. Tú escuchaste algo que no te gusta, ¿sí? Y tu corteza frontal va a razonar eso. Y tu corteza frontal va a entender entonces que eso es algo que no te gusta, eso es algo estresante, eso es algo doloroso. ¿Y qué va a suceder? Tu encéfalo, especialmente tu sistema límbico, va a comenzar a activar hormonas del estrés. Esas hormonas del estrés van a viajar a través de tu torrente sanguíneo y literalmente le van a pegar un corrientazo a tu corazón. Y entonces, ouch, me duele el corazón. Pero el corazón simplemente es una víctima del encéfalo. ¿Ok? Así que, de nuevo, si no se los he dicho antes, a partir de ahora, si estás saliendo con algún personal sanitario, si eres novio, novia o pareja, lo que se llame, de algún personal sanitario, y esa persona te dice, te amo mucho con todo mi corazón, tú sal corriendo en dirección contraria, porque el corazón es importante, sí, porque tiene que bombear sangre, y sin sangre nos morimos. ¿Por qué? Porque ahí se transporta oxígeno, ¿no? Y donde no llegue oxígeno, se muere tu tejido. Pero, ahí no están tus sentimientos. Entonces, el te amo no viene del corazón, el te amo viene de tu encéfalo, específicamente tu sistema límbico. ¿Ok? ¿Qué les quiero decir con esto? Que, bueno, en la sangre también van a fluir hormonas. ¿Ok? Y ese fluido de hormonas a través del cuerpo puede afectar varios órganos. ¿Sí? De igual manera, vamos a tener regulación
de la temperatura, que es súper importante para poder mantener homeostasis en el cuerpo. Entonces, les acabo de decir que hay dos componentes en la sangre que viene siendo el plasma, que es lo que en mayor tenemos en nuestra sangre, y vamos a tener también las células sanguíneas, ¿ok? Importante, el caso clínico les puede hablar de glóbulos rojos, les puede hablar de eritrocitos, acordarse siempre del nombre. Acá no les pongo el segundo nombre o el sinónimo, pero ustedes ya saben que glóbulos rojos es eritrocito, glóbulos blancos es leucocitos, y bueno, los de plaquetas sí se los pongo siempre porque muchas veces por alguna razón se les olvida que trombocitos es lo mismo que plaquetas. Muchas veces yo en los exámenes a mis estudiantes les pregunto, les pongo casos y trato de enredarlos y les pongo que sí, que tú sabes que trombocito es algo diferente a plaquetas, y la gente se le olvida, yo no sé por qué. Entonces siempre yo pongo plaquetas o trombocitos para que sepan que es lo mismo, estoy hablando exactamente lo mismo. Entonces, estos son los tres tipos de sangre que tenemos en el cuerpo, y esto es una de las cosas más importantes que tú tienes que mirar en tu laboratorio junto a la hemoglobina y junto a otros valores dependiendo que estés buscando. Entonces, cuando tú piensas en un glóbulo rojo, en un eritrocito, tú te vas a imaginar, automáticamente va a venir a tu cerebro la imagen de un círculo rojo, ¿ok? Bicóncavo, así como se ve en esta imagen, ¿sí? Y como pueden ver, es simplemente un círculo, un disco bicóncavo, ¿sí? No tiene nada en el centro, o sea que no tiene núcleo como tal. Pero estos eritrocitos sí son súper importantes en el cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos van a mediar oxígeno, van a mediar la energía del cuerpo, justamente el ATP y el consumo de el azúcar, famosa glucosa, y también la liberación de dióxido de carbono, ¿ok? Que la liberación de dióxido de carbono sucede específicamente en los capilares que rodean a los alvéolos, ¿ok? Eso después lo vamos a tocar un poquito en respiratorio. Ahora bien, importante que ustedes se vayan literal, voy a decir primero memorizar, porque para aprenderte algo primero tienes que memorizártelo, ¿ok? No es lo mismo memorizar que aprender. La memoria se olvida. Cuando tú aprendes algo, lo puedes analizar para poder sacarlo, pero se tienen que aprender los valores, ¿ok? Entonces, valor normal de eritrocitos se los pongo aquí. Ciertamente sí va a variar un poquito entre varón y mujer, ¿ok? Y esto tiene una explicación fisiológica, que es que los hombres, fisiológicamente hablando, tienen más músculo, ¿ok? Tienen más músculo. Al tener más músculo, van a tener un poquito más de eritrocitos y también van a tener un poquito más de hemoglobina, ¿ok? ¿Y por qué los hombres tienen más músculo que las mujeres? Porque fisiológicamente hablando, su sistema reproductor va a producir más testosterona, ¿ok? Ojo, las mujeres también tenemos testosterona, pero en menor porcentaje, ¿ok? Entonces, ciertamente los hombres van a tener más músculo, van a tener más hemoglobina, van a tener más cantidad de eritrocitos. Eso no quiere decir que una mujer no pueda tener un poquito más de eritrocitos, sí puede pasar, pero epidemiológicamente hablando, los hombres tienen un poquito más de eritrocitos, 4.5 a 6 millones, mientras que las mujeres de 4 a 5.5. Si ven, realmente la diferencia no es que sea muy abrupta, pero bueno, el punto es que tienes que tener en mente el valor normal de 4 a 6 millones, ¿ok? Y bueno, acá también es importante recordar que ellos van a darle esa viscosidad a la sangre. La sangre, cuando tú sacas la sangre, tú te vas a dar cuenta que la sangre no es líquida al 100%. No lo debería ser en condiciones fisiológicas. La sangre debería ser un poquito espesa. Y ese espesor es la viscosidad. Si esa viscosidad se debe a que tus glóbulos rojos están intactos. ¿Ok? Entonces, otra cosa súper importante que deben ver en un hemograma no solamente es la hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina es lo primero que tienes que buscar, ¿ok? Y tienes que tomar en cuenta, no es lo único que tienes que ver, pero es lo primero que tienes que buscar, porque tienes que saber si hay anemia, y si hay anemia tienes que buscar después qué tipo de anemia es. Importante, acá les pongo los valores de hemoglobina para que se los vayan repasando. Yo sé que ustedes ya se lo saben, pero para que los vayan repasando. Sí, valor normal entre 12 a 16. De nuevo, acuérdense que los hombres van a tener más hemoglobina que las mujeres porque tienen más masa muscular debido a que tienen mayor testosterona. Eso no quiere decir que una mujer no pueda tener hemoglobina de 16, y eso no quiere decir que si un hombre tiene hemoglobina de 12 está mal. Después que se mantenga en el rango está bien. Anemia consideramos por debajo de 10. ¿Ok? Por debajo de 10 tiene anemia. Y por debajo de 7, entonces ya tengo que pensar en una transfusión sanguínea. ¿Ok? Entonces,
Em, Ahorita en el siguiente PPT que vamos a ver, les voy a tocar los diferentes tipos de anemia, pero algo muy importante que tú tienes que ver junto a la hemoglobina es el hematocrito, ¿ok? Porque a veces el valor de la hemoglobina no va a estar tan mal. Entonces lo que te va a guiar es el hematocrito, ¿ok? El hematocrito usualmente va a ser el valor de la hemoglobina por 3. ¿Y qué pasa? ¿Por qué les hago énfasis? Porque a veces el caso clínico te va a tirar que la persona tiene anemia, que el paciente del caso clínico tiene anemia, y por alguna razón, y esto pasa también en la clínica del día a día, los médicos, sobre todo los que están empezando, bueno, todos, la verdad, todos en algún momento creo que cometen el error que cuando ven hemoglobina baja de una vez, inmediatamente es como algo, no sé, inmediato que hace el médico que no debería hacer, que inmediatamente da hierro. Dije, tienes la hemoglobina por debajo, ahí la tienes en 11, en 10.5, en 10, tácata, vamos a darte hierro. Y no miran el hematocrito. Entonces, suponen, sí, ciertamente la anemia ferropénica es el tipo de anemia más común, eso es verdad, pero no es el único. Entonces, ¿qué pasa si tú nada más ves la hemoglobina? Tú vas a dar hierro inmediatamente, pero imagínate que sea una anemia megaloblástica en donde el hematocrito está alto, ¿ok? Porque en anemia megaloblástica es un tipo de anemia macrocítica, es decir, que el hematocrito va a estar elevado. Y tú no te diste cuenta, no te dio ni por mirar el hematocrito, y tú no te diste cuenta que el hematocrito estaba alto y nunca te pasó por la mente pensar de que, chuzo, esto quizás no sea un problema de hierro, sino quizás sea un problema de vitamina B12. Y tu paciente está tomando hierro por 3, 6 meses, un año, y cada vez que tú le haces lo controles, la hemoglobina sigue bajando y sigue bajando y sigue mal. Y por supuesto que no va a mejorar porque es que esa anemia no es a falta de hierro, sino es que es falta de vitamina B12. Entonces está tomando la vitamina que no es. ¿Ok? Así que importante que miren el hematocrito. También, aquí les puse otros que no es que sean menos importantes, pero muchas veces se olvidan ver el volumen corpuscular medio, la concentración corpuscular media de la hemoglobina, inclusive la velocidad de sedimentación globular, ya pensando en problemas, por ejemplo, renales. Entonces, son cositas, obviamente tienes que enfocarte en lo que sea tu historia clínica, pero hay veces que el paciente viene sano y dice, no, mira que yo me siento perfecto, y cuando tú le tiras el laboratorio, el hemograma sale que fatal. Entonces son cositas, son detalles importantes, son red flags que a veces el caso clínico del examen de certificación te va a decir. Entonces acuérdate de eso, acuérdate que no todas las anemias es igual a tener que dar hierro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el examen físico, el examen de certificación a veces te va a pedir tratamiento. Entonces no puede ser que apenas tú veas, que hemoglobina por debajo, que no sé, 10.2, tú, tácata, hierro, no. Tienes que ver, mira por lo menos el hematocrito también. Entonces, los leucocitos, conocidos como los glóbulos blancos, acuérdense que su valor normal es de 5.000 a 10.000. Acá les pongo abajito que se acuerden que por debajo de 4.000 es leucopenia. Acuérdense que siempre penia es disminución de, en este caso, de los leucos, y citosis es aumento de, en este caso, de los leucos, de los glóbulos blancos. ¿Okay? Microscópicamente hablando, ellos se pueden ver como granulocitos o como agranulocitos. La diferencia es que los granulocitos van a encontrar la célula pintada con puntitos morados adentro, que son los gránulos. Y los agranulocitos, acuérdense que terminológicamente hablando, cuando una palabra médica empieza con A, es que no tiene, en este caso no hay gránulos. ¿Sí? Así de sencillo. Esto que ven aquí es una de las mejores baterías que yo creo que voy a poder regalarte. Si tú no sabes leer un hemograma, puedes empezar perfectamente por aquí. Esto creo que es uno de los mejores cuadros que he podido hacer en la vida para mis estudiantes. Si tú sabes analizar este cuadro, tú vas a flotar, te va a ir súper bien. Porque este es un resumen de literalmente las células de un hemograma, ¿sí? Las células que tienes que ver. Entonces, importante que sepas qué significa cada célula, qué te va a abarcar cada célula, ¿ok? Los neutrófilos, cuando tú tengas neutrófilos altos, tienes que pensar que, chuzo, este paciente puede estar bajo una infección bacteriana o bajo una infección por hongos, ¿ok? Y importante que
si esta célula se eleva en un hemograma, tú tienes que pensar que esto es un proceso reciente, es decir, que estamos dentro de un proceso agudo, de pocos días, ¿ok? Quizás es muy probable menos de 4 semanas, o sea, es algo bien, bien reciente. Eosinófilos altos, tienes que pensar que o el paciente tiene parásito o el paciente está teniendo una reacción alérgica o que el paciente, por ejemplo, está teniendo una rinitis alérgica o algo con alergias. ¿Ok? Importante mirar el examen físico, importante mirar la historia clínica. ¿Qué te cuenta el paciente? El paciente te dice que mira, que es... Ay, espérame un momentito. Un segundo.